¿Cómo están, jóvenes? Nuevamente nos encontramos por este medio para seguir trabajando congruencia triángulos capítulo 7 en nuestro libro de geometría. ¿Ya? A ver, empecemos. A ver, acá ven dos figuritas o una palabrita que ustedes deben conocer. Congruencia. ¿Qué significa congruencia? Acá está la definición, se pueden dar cuenta. Dos triángulos son congruentes, dice, si las medidas de sus lados y ángulos respectivos son congruentes de tal modo que los lados congruentes le correspondan ángulos congruentes y viceversa. En otras palabras, dos figuras son congruentes. En otras palabras, dos figuras son congruentes cuando tienen el mismo tamaño y la misma forma. Ya, no te olvides, cuando te hablan de congruencia, recuerdas, dos triángulos van a ser congruentes cuando tienen el mismo tamaño y la misma forma. Aparte de la propiedad que presentan, ¿no? Lo básico, entonces. Mismo tamaño, misma forma. Mismo, vamos a poner acá, se ve mejor a ver. ¿Ya? Mismo tamaño y la misma forma. Mismo tamaño y la misma forma. ¿Ya? Entonces, si hablamos de triángulos, esos triángulos deben tener la misma forma y el mismo tamaño. Esa es la característica de congruencia, básicamente, ¿ya? Esos dos triángulos, o tres triángulos, o cuatro triángulos deben tener la misma forma y el mismo tamaño. O sea, en otras palabras, los dos tienen que ser triángulos, los dos tienen que ser cuadrados, por ejemplo, los dos tienen que ser pentágonos, pero que tienen que tener la misma forma, el mismo tamaño, aparte de lo que nos dicen acá, ¿ya? Entonces, con ese conocimiento que ya tienes de congruencia, pasamos a ver algunas propiedades, ¿ya? También por acá están, ¿ya? Ahí está. Caso de congruencia. Ahí está. Primer caso, ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Acá te das cuenta, bien. Ángulo alfa, lado, rayita, lado cuadradito, ángulo beta. Como el otro triángulo tiene la misma forma y el mismo tamaño, también tiene que tener la misma forma. Tiene que tener los mismos elementos, los mismos elementos. O sea, ángulo alfa, lado, cuadrito, ángulo beta. ¿Qué quiere decir? Si esto vale 20 grados, esto valdrá 20 grados. Si esto vale 8, el lado vale 8, acá también valdrá 8. Si esto vale 50, el de acá valdrá 50. A eso se le llaman congruencia, básicamente. ¿Cómo lo relaciono? Pues, si lo relacionamos, acá hay un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, acá te están diciendo, mira, observa el ejemplo. Problema aplícate en la figura, dice, en la figura, mira, simplemente va a ser lo siguiente para relacionarlo, ¿ya? Dice acá, en la figura, calcula AD. Te están pidiendo calcular AD, todo esto de acá, ¿ya? Eso te piden calcular, vamos a ponerle X. Dice, si si MB, o sea, esto vale 6, ¿ya? Y NM vale 2. NM vale 2. Te están dando dos datos importantes. ¿Qué vas a hacer tú? En este tipo de problemas, cuando no te dan muchos datos, trabaja con ángulos. Acá, con ángulos, te están dando la. Entonces, si a ti te dan así, vamos a poner que acá ponemos alfa, por ahí alfa. Y acá le ponemos beta. Ahora, de acuerdo a eso, comienzas a jugar. Dices, alfa más beta sale 90, está. Y buscas todos los triangulitos que tengan esas características. Entonces, si este es alfa, este 90, ¿esto qué será? Por otro lado el triángulo. ¿Qué será acá? Beta, ¿sí o no? ¿Por qué beta? Porque alfa más beta 90. Si este es beta y este es 90, ¿cuánto valdrá? Alfa. Simplemente lo relacionas tú, utilizando tu criterio, ya relacionalo. Entonces dice, ahora dices, en el triángulo BMC, al frente de alfa, ¿qué cantidad está? Mira, al frente de alfa, ¿qué cantidad está? ¿Qué cantidad encuentras al frente de alfa? 6, ¿sí o no?
Entonces, al frente de alfa acá va a ser lo mismo, por ser congruente, entonces esto valdrá 6. ¿Listo? Ahora, te vas con beta. Acá tengo beta, ¿dónde está? Beta. Y acá beta, mira acá está beta. Frente de beta viene a ser todo esto de acá. Beta. Frente a beta, este ángulo es todo este lado de acá, todo este lado de acá. ¿Cuánto vale? 8. Entonces, frente a beta acá valdrá 8. Y ya está ya. ¿Cuánto vale x? 14. ¿No? 6 más 8 es 14. Es la aplicación práctica de la congruencia. ¿Ya? Mira, lado, ángulo, lado, ángulo. Mira, lado, rayita, ángulo. Mira, lado, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Lo estamos relacionando al frente nada más, ¿ya? Y esa es la característica de este tipo de problemas, ¿ya? A ver, veamos, es lo que han hecho acá, mira, cruzarlo igualito. Acá, beta, lado, alfa. Beta, lado, alfa. Frente, frente, mira, frente de alfa, frente de alfa. Frente de beta, frente de beta. Y desarrollante, esa es la respuesta, ¿ya? A ver, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? A eso se llama congruencia de triángulos. Misma forma, mismo tamaño. Acá tenemos más propiedades. Pero la característica de todo el desarrollo va a ser así. Relacionamos los ángulos y lo ubicamos frente a frente. ¿Ya? Segundo caso, por ejemplo, dice. Segundo caso. Lado, ángulo, lado. Se llama LAL. Lado, ángulo, lado. Lado, mira. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado puntito, ángulo teta, lado cuadrito. Lado puntito, ángulo teta, lado puntito. ¿Ya? Ahí tenemos un número de ejemplos para que puedan desarrollar. Y había por acá otro. Último acá, dice lado, lado, lado. Lado, por acá está. Esa propiedad, acá está. Punto, lado. Rayita, lado, cuadrito, lado. Punto, rayita, cuadrito. También se va a cumplir eso. Y relacionamos los problemas que están en los ejemplos, ¿ya? Vamos a ver. Listo. El más difícil vamos a tratar de explicar acá. Ahí está. Dice, en el problema número 3, dice, a ver, vamos a analizarlo, dice. Miren, en el gráfico calcular EF. En el gráfico calcular EF. ¿Dónde está EF? Ahí está, parecido al problema que le dije. EFX. Si AB vale, si AB es igual a BC. AB es igual a BC. Le estoy poniendo puntito y puntito por ser iguales. AE vale 4. AE vale 4. Y CF vale 7. CF vale 7. Entonces, en el primer triángulo, si te das cuenta, en el triángulo AEB es un triángulo rectángulo y tiene un lado común, mira, punto. Y en el triángulo rectángulo BFC también hay otro punto. Son comunes, son comunes. Y dentro de estos dos puntos hay un ángulo de 90 grados. Y eso me ayuda bastante, ¿ya? Entonces yo, sin que me hayan dado, yo pongo acá, yo le he puesto beta y acá alfa. Para poder guiarme, ¿no? Entonces digo, beta más alfa, 90. Y automáticamente me doy cuenta, si este es 90 y este es alfa, entonces el otro debe ser beta necesariamente. ¿Por qué? Porque alfa más beta, 90. Alfa más beta, 90. Ahora, en este triángulo, si este es beta, esto es alfa. ¿Listo? Alfa más beta, 90. Ya está. Y lo relaciono ahora sí. Lo relaciono. Entonces, en el primer triangulito, frente de alfa, ¿cuánto está? 4. Entonces, me voy acá y encuentro alfa frente, 4. Ya está. Ahora, en este triángulo, frente de beta, 7. Entonces, acá está beta, frente de beta debe ser 7. Sumamos los dos resultados, equivale 11. Listo, desarrollado el problema. Simplemente jugar con los lados, utilizando la ubicación de los ángulos y relacionarlo.
por eso se llama semejanza de triángulos, son semejantes, son misma forma, mismo tamaño, por lo tanto sus lados también miden lo mismo, los ángulos también miden lo mismo. ¿Ya? A ver, veamos otro ejemplo más. Este problema número 3, acá tengo un problemita número 4. He tratado de hacer un poco más grande porque lo fui era pequeño, ¿ya? Vamos a ver acá. Atiendan por favor para que puedan ustedes entender, ¿ya? Listo. En el problema 4 está desarrollado ahí. Listo. Observen bien nomás. Aparentemente es difícil, entonces hay que desarrollarlo fácil, ¿no? Entonces, en un triángulo ABC, se ubican los puntos D y E, en AC, dice en ese sentido, en AC y BC. D en AC, significa D en AC. Este es AC, acá está el punto D. Y E en BC, en ese sentido, B en BC, BC acá, E acá, respectivamente, de manera que medida del ángulo A, es igual a la medida del ángulo BDE. Medida del ángulo A, es el ángulo A, es igual a la medida del ángulo BDE. BDE, acá. Este angulito es lo mismo, ¿ya? Vale 40, igual a 40, dice acá. Entonces, si este es 40, esto será 40 por ser iguales. Medida del ángulo, se lee medida del ángulo DEB, ¿dónde está? Medida del ángulo DEB, DEB, la del centro vale, entonces dice que esto vale 70. Además te dicen que AB es igual a CD. Con esos datos te piden hallar medida del ángulo ABD. ¿Dónde está? ABD. Listo. Ahora, comenzando a desarrollar, me encuentro en la siguiente, ¿no? Yo digo acá, si digo, este 40, ¿cierto? Por lo tanto, si se dan cuenta, esto valía 70. Como esto de acá, le ponía, mira, a este de aquí, a este puntito y a este aquí le he puesto dos rayitas yo, para decir, lado, ángulo, lado. Yo le agregué, no me dijeron nada, yo le agregué. Entonces, si yo me di cuenta de estos dos puntitos. Ahora, acá también dice que era igual, ¿no? Era igual, ¿verdad? Acá era puntito. Me decían el contenido del problema. Que esto es lo mismo, puntito, puntito. Esto de acá yo le agregué. ¿Por qué? Con eso me guío más rápido, ¿no? Entonces, lado, ángulo, lado. Entre punto y de estas dos rayitas el ángulo vale X. Acá era puntito, entonces necesariamente tiene que ser dos rayitas. ¿Por qué? Necesariamente, frente a esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto vale X también. Ahora, entonces, este triángulo salió isósceles, porque tiene dos lados iguales. Si esto era 70, esto acá es 70, automáticamente. ¿Ya? 70, ¿no? Listo. Entonces, ahora me doy cuenta, digo acá 40, 40, 70, 70. ¿Qué es lo que me piden hallar? ¿Qué es lo que me piden hallar? Me piden hallar X, ¿ya? Para que me salga acá 70, propiedad, ¿cuándo debe ser este de acá? ¿Ya? Aquí hay que aclarar, el ángulo C valía 60, y hay que aclarar, el ángulo C valía 60 necesariamente, acá falta un dato. El ángulo valía 60, ¿ya? Este ángulo valía 60. Entonces, por ángulo externo, ya me di cuenta, ya que este ángulo X más 60 sale 70. Por lo tanto, equivale 10, ¿ya? Colocando esos datos, esto vale 60, ¿ya? Ángulo C vale 60, por lo tanto, por ángulo externo te va a salir X más 60 igual a 70. Problema desarrollado, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Traten de ver el video, analícenlo y resolver más problemas.